Bien, entonces voy a resolver el problema este, ¿no? Lo voy a resolver descomponiendo fuerza, no me voy por el otro método, que igual se puede porque es una sola fuerza y no está complicado. Lo único detalle que es más laborioso, tengo que calcular la distancia de aquí a aquí, esto de aquí a aquí, ¿sí? Para poder establecer lo que viene siendo el triángulo rectángulo, tomando esta fuerza y sacándole la hipotenusa, ¿no? Entonces no lo voy a hacer por ese método, se me hace. Pues no es que esté complicado, pero pues al final van a utilizar siempre descomposición de fuerza, entonces no lo voy a resolver por esa forma. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es este vector de aquí, descomponerlo, componentes X y componentes Y, ¿sí? Es decir, lo voy a descomponer en este vector y en este de aquí. Componente Y, componente X. Entonces, la componente X, pues simplemente es la magnitud multiplicado por los catetos de ese triángulo. En este caso sería 4 sobre 5. ¿Por qué 4? Porque es el paralelo al eje X, ¿sí? Y el 5 es la hipotenusa. Entonces, esto sería 80 newtons. No, paralelogramo es diferente a componentes rectangulares. El método de paralelogramo es para sumar dos vectores. Aquí solamente tengo un vector, entonces ¿con qué lo voy a sumar? No tengo otro vector. ¿Sí? Entonces, ojo, aquí se descompone, es el método de componentes rectangulares para descomponer este vector en otros dos vectores que sean paralelos a los ejes X y Y. ¿Sí? El método de paralelogramo es para sumar vectores, aquí no hay dos vectores. Y también es otra explicación, otra cosa que les quiero decir. Si yo aparte de esta fuerza tuviera aquí otra, para calcular el momento, no es sumar las fuerzas, es descomponerlas y calcular el momento. Una vez que yo descomponga las componentes, tampoco las debo de sumar, porque esta fuerza, esta componente X, si yo tengo aquí otra, no es la misma, porque esta no genera el mismo momento que este y no están ubicadas en el mismo punto. Por eso no se deben de sumar. Para calcular momento, las fuerzas, los vectores, no se deben de sumar. Lo que se va a sumar es el momento. ¿Sí? Entonces, esta fuerza, si aquí yo tuviera otra componente Y, por ejemplo, aquí tuviera otra fuerza que fuera componente Y, esta y esta no la debo de sumar. Del momento es lo que voy a sumar. Calculo el momento de este, calculo el momento de este y entonces ahora sí lo sumo. Las componentes no se suman. Aquí no estamos sumando vectores. Aquí estamos calculando, estamos buscando el momento resultante. Estamos sumando momentos, no fuerzas. ¿Sí? Entonces, lo primer paso es descomponerlas. La componente Y pues, va a ser la magnitud. El cateto 3 es el que es paralelo a Y, entonces sería 3 sobre 5. Eso nos va a dar 60 newtons. 100 entre 5 son 20, por 3 serían 60. ¿Sí? Los signos, los signos no son necesarios. Aquí los signos, por eso en el problema anterior no los coloqué, porque el signo, si el momento es positivo o es negativo, yo lo voy a analizar. Entonces, los signos de las fuerzas, así los dejo. Lo único que sí observo es el sentido. Aquí este sentido ya me dice que Y es negativo y X es positivo. Pero aquí no lo coloco porque al momento de calcular el momento es preferible hacer el análisis de hacia dónde gira. Esa fuerza hacia dónde tiende a girar al objeto. Eso es lo mejor. ¿Sí? Entonces, el momento resultante pues va a ser la componente X por la distancia Y, más la componente Y por la distancia X. Estos dos son momentos. Entonces lo resuelvo. La componente X son 80 newtons. ¿Cuál es la distancia Y que hay de este punto hacia el origen? Pues 2 metros. Desde aquí hasta el punto O son 2 metros. Entonces, esta es la distancia que yo tengo que utilizar. ¿Qué sentido? Pues bueno, coloco la pluma a como está acomodada la distancia. Este es mi punto O y la fuerza es esta aquí. Está aplicándose aquí. ¿Y en qué dirección? Hacia acá. Entonces la pluma está intentando girar
en sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, esto de aquí es negativo. ¿Sí? Por eso les decía, el signo de las fuerzas en estos casos, háganlos a un lado, no lo consideren. Mejor hagan el análisis de lo que viene siendo el sentido del giro. Si nos podían, estos signos sí nos pueden dar los sentidos del giro. La respuesta es que no. La componente X vemos que aquí es positiva. Entonces, este positivo, ¿dónde genera un negativo de momento? ¿Sí? Entonces, no siempre. Hay ocasiones en las que sí puede coincidir que el sentido de la fuerza se coincide con el sentido del momento, con el signo. Pero no siempre. Por eso digo, el signo, ignórenlo, desprecien. Y ahorita vamos a ver en Y, vamos a ver qué pasa con ella. Entonces, la componente Y son 60 newtons multiplicado por una distancia. ¿Qué distancia tiene que ser? Si es de Y, pues la distancia tiene que ser X. ¿Cuál es la distancia X del punto donde se está aplicando la fuerza al origen? 5 metros. Ahí está. Ahora, calculo el signo, el momento, el sentido del momento. Entonces, coloco la pluma horizontal, porque aquí es distancia horizontal. Este es mi punto pivote y la fuerza va aquí. ¿Cómo está girando la fuerza? En sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto es negativo. ¿Sí? Entonces, en este caso, la componente Y era negativa, porque está apuntando hacia abajo. Entonces, aquí sí coincidió con que el momento del signo, el momento generado por esta fuerza coincide con el signo ese negativo, pero acá no, entonces es lo que les digo, por eso el signo se tiene que dejar a un lado. Porque, ¿qué pasa si yo hubiera dicho, bueno, pues que este 60 es negativo porque la componente Y va hacia abajo? Ustedes me hubieran dicho, pero menos por menos es más. Sí, es donde entra esa cuestión, pues es esa contradicción. Por eso yo les digo aquí, siempre ignoren el signo, solamente eh, coloquen la magnitud y ustedes analicen los sentidos de ese momento. Es la mejor manera. Entonces, de aquí solamente hay que resolver. 80 por 2 sería menos 160 newton por metro. 60 por 5 sería menos 300 newton por metro. Entonces el resultado sería 460 newton por metro. Ese es el resultado. Tan fácil como es. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera hecho por el otro método? El que les digo que siempre va a ser más complicado. Para empezar, yo tengo que calcular la distancia de que hay de aquí a aquí. Estos dos son catetos, entonces tendría que calcular la hipotenusa. Luego de ahí formar el triángulo y determinar el ángulo. ¿Sí? Entonces ese método hubiera sido, en este caso, hubiera sido muchísimo más complicado que este. Bien, entonces no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Oiga, profe, nada más, lo del video lo va a subir ahorita terminando clase. Sí, ahorita lo voy a subir, ya que tengo unas vueltas a Guatabam, pues ya que venga de ahí lo voy a subir. Ah, sí, de que le digo porque aquí en internet a mí se me está trabando y casi no lo alcanzo a entender qué es lo que explica. Ah, ok, sí, está bien, ahorita lo voy a subir. No quedó pendiente ni un video de subir, ¿no? ¿Verdad? Una fuente No. primaria Ok, se refiere a las fuentes. sí. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta de este tema, ¿no? No, profesor, ahorita no. Bien, vamos a ver. Voy a buscar otro problema que sea un poquito más complicado que este para resolver. Vamos a ver.
Mm, Bien, vamos a resolver este problema. También de los problemas F, intenté buscar un problema un poco más complicado, pero los que hay no tienen nada que ver con lo que estamos viendo hasta ahorita, ¿no? Después los planteo eso en la clase de mañana. Bien, entonces, vamos a resolver este problema. Tenemos una fuerza de 600 libras, que está con un ángulo inclinado de 20 grados respecto a la horizontal, al eje X, sobre esta barra que tiene una anchura o un alto de 0.5 pies, tiene un largo de 5 pies y tiene una inclinación de 30 grados. Este es el punto O. Y es el origen, ¿no? De lo que nos están pidiendo. Bien. Entonces, nos están pidiendo que calculemos el momento el momento resultante en torno a ese punto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descomponer esa fuerza de 600 libras. Yo la voy a descomponer en dos vectores. Componente Y y componente X. Entonces, la componente Y va a ser 600 por seno de 20. Y la componente X va a ser 600 por coseno de 20. Ahí está. Esas son las componentes. Nuevamente, el signo lo estoy despreciando, ¿sí? Porque al final de cuentas estoy buscando un momento resultante. Si esto fueran dos fuerzas y me pidieran que las sumara, entonces ahí el signo sí lo manejo. Pero en este caso no. ¿Sí? Solo quiero la magnitud de las fuerzas. Bien, entonces, una vez teniendo eso, para calcular el momento resultante, pues va a ser la componente X por la distancia Y, más la componente Y por la distancia X, siempre. ¿Sí? Entonces, la componente X es 563.81 libras por la distancia Y. ¿Cuál es la distancia Y? Es la distancia que hay desde aquí hasta acá. ¿Sí? Bien, entonces, esa distancia pues va a ser igual a este de aquí hasta acá, que aquí obviamente pues es 5 seno de 30, pero nos va a hacer falta este pedacito de aquí. Esto 0.5 el alto de esta viga. Y esta viga pues tiene una inclinación. Aquí hay un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces eso es un cateto. Entonces tenemos que determinar esta distancia así en torno a Y. Lo voy a dibujar
más grande esto, como si le hiciera un zoom, por así decirlo. De esta manera. Esto es un ángulo de 90 grados y la inclinación de aquí son 30 grados. Entonces lo que yo quiero es la distancia que hay de aquí hacia acá. Este cachito es lo que yo estoy buscando. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo le puedo hacer para encontrar esa distancia? ¿Alguien tiene idea? Mm, Pongo aquí. Hacemos eso. Ok, los 0.5 serían una hipotenusa. Vamos a hacerlo así. Ok, entonces tengo que determinar 30 más 90 serían 120. Son 30 grados. Así. La distancia de aquí entonces son 60 grados. Consecuencia aquí son 30 grados. De esta manera. Entonces, esta distancia de aquí, este cachito, que es esto de aquí, porque recuerden, esta altura, este 5 seno de 30 es desde el punto O hasta este punto de abajo de la viga. Todavía nos hace falta este cacho. Ahora, esos 0.5 pies no son verticales, son con una inclinación. Es esta inclinación. Pero yo necesito distancia en Y. Entonces, es este pedacito de aquí, es lo que me hace falta sumarle aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo calculo? Pues simplemente determiné esto de aquí. Esto de aquí es la viga. ¿Sí? Así, es la viga. La viga pues obviamente es cuadrada, entonces aquí está formándose un ángulo de 90 grados, ¿sí? Donde la distancia de aquí son 0.5. Si yo esa viga, la línea esta, la proyecto, la sigo proyectando hacia adelante, me están diciendo que esa viga tiene una inclinación de 30 grados, entonces significa que esta línea punteada tiene 30 grados. El eje Y es esta línea punteada aquí, este es el eje Y, que es completamente vertical. Si yo trazo el eje X en este punto, veo que este y este forman un triángulo rectángulo, donde los 0.5 es la hipotenusa.
Este es un cateto y este es otro cateto. Ese es el que estoy buscando yo en este momento. Ahorita más al rato voy a buscar este de aquí para no calcular el momento de la componente Y porque necesito la distancia X, ¿sí? Entonces, de una vez también me va a servir esto. Entonces, yo tengo que determinar esta distancia de aquí. Ya tenía la hipotenusa, formé el triángulo, pero me hacía falta determinar este ángulo. Entonces, ¿cómo lo determino? Bueno, si de aquí a esta línea punteada mide 30 grados y de esta línea punteada a esta de aquí mide 90 porque este es el eje X y este es el eje Y, significa que aquí mide 60 grados. De esta línea punteada a esta de aquí son 90 grados porque aquí mide 90, entonces acá también tiene que medir 90. Entonces, si de aquí a aquí mide 60, pues de aquí a aquí tiene que medir 30 grados. ¿Sí? De esa manera determiné que este ángulo de aquí mide 30. Y eso me va a servir porque esta distancia de aquí simplemente va a ser 0.5 coseno de 30. ¿Sí? Entonces, la distancia que hay desde aquí hasta donde se está aplicando la fuerza es esto más esto. 5 seno de 30 más 0.5 coseno de 30. Eso es el momento. ¿Sí? Ahora analizamos el signo. Como la distancia es Y, está aquí, el punto es este, la fuerza se está aplicando hacia acá, entonces es momento positivo. Luego, el siguiente momento es componente Y. Componente Y vale 205.21 libras. Eso lo vamos a multiplicar por una distancia X. La distancia X de aquí de la viga principal, pues es de aquí para acá, que sería 5 coseno de 30, pero eso nos da la distancia hasta este punto, hasta esta esquina, ¿sí? Vemos que la fuerza realmente está siendo aplicada aquí, ¿sí? Aquí está la fuerza. Entonces, la distancia de este 5 coseno de 30 es hasta este punto, pero la fuerza está acá. Entonces, significa que esta distancia de aquí yo la tengo que restar y la tengo que calcular. Como ya tengo aquí el triángulo, pues yo esto lo calculo fácilmente. Yo sé que esta distancia de aquí pues va a ser 0.5 seno de 30. Entonces va a ser este menos este, ¿sí? Entonces aquí sería 5 coseno de 30 menos 0.5 seno de 30. Y el sentido de ese momento, pues vamos a ver. La distancia es horizontal, ¿sí? Está colocada aquí. La fuerza va hacia arriba. Sentido contrario a las manecillas del reloj, el momento es positivo. Y ahora sí lo calculo. Y ese es el resultado, 2.490 libras por pie. 4.1. Ajá.
Bueno, el libro lo resuelve de otra manera, ¿no? Sumando ahí unos ángulos, pero pues es el resultado. El resultado es el mismo. No sé si tengan alguna pregunta de este problema. Ese problema viene en el libro, ¿no, profe? Que mandó por Classroom. Sí, este problema es el F4.1. Muy bien. Sí, no sé si tengan alguna duda. No, hasta ahorita no, profe. Bien, voy a buscar a ver algún otro problema. Aquí en esta materia es desgaste, o sea, es resolver la mayor cantidad de problemas para que estén preparados para el examen, ¿no? Para que tengan material para estudiar sobre todo. Voy a resolver este. Bien, tenemos este problema. Es un poste que está conectado, tienen dos cables, ¿no? Este cable de aquí, este cable P tiene una tensión de 30 libras con un ángulo de 45 grados. Aquí no se alcanza a ver, lo voy a dibujar más así. El ángulo es 45 grados, ¿sí? Está ubicado en este punto. Aquí está conectado. Luego el otro cable está conectado a este punto y nos dan este triángulo de pendiente. Nos están preguntando que determinemos la fuerza F, es decir, que determinemos cuánto tiene que valer la fuerza F, de tal manera que el momento resultante en torno al punto A sea igual a cero. ¿Sí? Es decir, que esta genera un momento, este genera un momento, si yo sumo los dos, tiene que ser igual a cero. ¿Sí? Eso es lo que nos están preguntando. ¿Esto por qué se hace? Simplemente son lo que vienen siendo los tensores que colocan a veces en los postes de CFE o de Telmex. Y al final, aunque el cable esté tensionado, el momento tiene que ser igual a cero para que el poste no tienda a ladearse, ¿sí? Pero si de tensión, es decir, si un viento o algo lo golpea y lo tiende a jalar hacia acá, este cable evita que el poste caiga, ¿sí? Contrario, si este poste lo empujan hacia acá, este cable es el que evita que caiga. Pero al mismo tiempo, cuando están conectados, la fuerza de tensión que generan los dos, al final de cuentas, el momento es igual a cero, entonces el poste no tiende a doblarse, no tiende a girar, ¿sí? Porque los momentos son cero. Eso lo vamos a ver en la siguiente unidad, que es el equilibrio de cuerpos rígidos, ¿sí? Entonces aquí lo que me están pidiendo es que calcule la fuerza, no me están pidiendo que calcule el momento, están pidiendo que calcule la fuerza, ¿sí? Pero al final de cuentas tengo que hacer un análisis de momento porque la condición es que los momentos generados por estas dos fuerzas sean igual a cero, ¿sí? Entonces, aunque me están pidiendo una fuerza, el análisis parte de momento. Y sobre todo es porque el punto está ubicado en diferentes posiciones. Creo que la semana pasada vimos un problema, resolvió un problema así parecido, donde los dos vectores que teníamos no estaban conectados en el mismo punto. Yo les dije, ok, este problema se puede resolver hasta cierto punto porque para analizar dos vectores que no parten desde el mismo origen es un análisis de momento.
Ya no es un análisis directamente de suma de vectores. Creo que fue un problema que resolvimos, que pedía una cosa muy particular de aquí, por eso se pudo resolver, pero ya el análisis de aquí, ya la cuestión cambiaba un poco, ¿no? Creo que fue un problema así, o lo expliqué ahí porque no quise resolver ese problema. Entonces, para resolver esto, lo primero que tenemos que hacer es lo mismo, es descomponer la fuerza. La fuerza P es conocida, ¿no? Entonces, yo voy a descomponer aquí en PX y aquí en PY. Entonces, PX va a ser igual a la magnitud, que son 30 libras, el ángulo es de 45 y está orientado sobre el eje X, entonces es coseno de 45. PY va a ser 30 seno de 45. Como el ángulo es 45, pues sabemos que ambas componentes van a ser iguales, entonces no nos preocupa tanto el hecho de decir, las identidades están volteadas o algo así. Sabemos que el resultado va a ser el mismo en ambos casos, ¿sí? Ahí está, ya tengo descompuesto el primer vector. De ahí tengo que descomponer el siguiente vector en componente X y componente Y, ¿sí? Fx y Fy. El detalle es que F no es conocido. F no nos están dando la magnitud de F y de hecho es lo que estamos buscando. Entonces lo mismo que hicimos en el problema de la clase anterior, antepasadas, cuando teníamos este caso, cuando no teníamos una fuerza que una fuerza no era conocida, pues simplemente la dejamos planteada. ¿Sí? No es necesario. O sea, yo sé que este vector F al final de cuentas se va a descomponer en Fx y en Fy, aunque no tenga su valor, solamente lo dejo indicado. Entonces, la magnitud es F. Nos dan un triángulo. Si yo estoy buscando la componente X, pues va a ser 4 porque 4 es paralelo al eje X. Entonces es 4 sobre 5. Ahí está. Y Fy, pues va a ser F 3 sobre 5. 3 porque es paralelo. El cateto es el cateto que es paralelo al eje Y. ¿Sí? Y de esta manera lo dejo indicado. ¿Sí? Estas son dos fuerzas y lo dejo indicado. Nuevamente, el signo, aquí lo estoy ignorando porque de aquí vamos a hacer una sumatoria de momentos. Y es lo que les comenté en el problema anterior. Esto y esto no lo debo de sumar. Esto y esto no se suman. Aquí en momentos no se suman. ¿Por qué? Porque no están en el mismo punto. Esta componente, esta Fx, no va a generar el mismo momento que este, porque la distancia que hay en torno al origen es diferente. No están conectados en el mismo punto. Si esta fuerza F estuviera aquí conectada en el mismo punto, ahí no les digo nada que sumen las componentes, porque están en el mismo punto. Pero cuando los vectores o las fuerzas están en puntos diferentes, ahí no se deben de sumar. Es decir, yo no puedo agarrar esta fuerza y sumarla y decir, ok, la resultante en X es aquí y ahora ya voy a calcular el momento de una sola, porque de estas dos, las X las sumé y calculo la distancia para el punto A. El detalle y la pregunta es, ¿y cuál es la distancia? ¿Son 12 pies o son 18? Porque una componente estaba acá y otra componente está acá abajo. Si la sumaste, ¿qué distancia vas a utilizar? Se fijan, por eso no se pueden sumar. Porque este componente va con los 12 pies, este componente va con los 6 pies, con los 18, perdón. 12 más 6, 18. Por eso no se deben de sumar las componentes. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso se dejan así tal cual. Bien, de ahí lo que nosotros hacemos siempre, pues es, ahora sí, calcular el momento resultante en torno a, que aquí de antemano sabemos que es cero. Eso significa que cero tiene que ser igual a la suma de todos los momentos, ¿sí? Es decir, Px por una distancia y de P, ¿no? Porque las distancias son diferentes. Luego, más Py por una distancia x del vector P, más Fx por una distancia y del vector F, más Fy por una distancia x del vector F. Así. Y ya aquí yo coloco la distancia, lo voy a poner acá mejor porque no me va a alcanzar la ecuación. Entonces, todo esto sumado tiene que ser igual a cero, porque es lo que nos están diciendo. De tal manera que el momento resultante sea igual a cero. Así que ¿cuánto tiene que valer F para que el momento resultante sea igual a cero?
Entonces de aquí sustituimos. Px, ¿cuánto vale? 21.21. Y eso va multiplicado por una distancia y. Desde el origen, desde el punto A, hasta el punto donde se está aplicando esta fuerza. Por eso dijimos distancia y del vector P. Entonces la distancia y del vector P es desde aquí hasta este punto de acá. Entonces, y como es distancia y, pues son 6 pies más 12 pies, pues la distancia total son 18 pies. ¿Sí? Signo. Vamos a ver, este es el punto pivote. La fuerza de Px va hacia acá. Entonces, esto está girando en sentido contrario a las manecillas del reloj, por lo tanto es positivo. Luego, la fuerza Py. Py vale 21.21 por una distancia X del punto P. ¿Ok? Este es el punto A. ¿Cuál es la distancia X que hay en torno al punto, a la fuerza P? Aquí vemos que es 0, ¿sí? Porque Py está actuando aquí. ¿Se fijan? Está sobre el punto A, sobre el origen. Eso significa que esta fuerza, esta componente Py, no genera momento, porque está exactamente sobre el punto A. De hecho, está empujando al punto A, no lo está intentando hacer girar, sino que más bien lo está empujando. Entonces la distancia aquí es 0. Y este momento vale 0. Entonces no le puedo calcular signo porque simplemente ese momento no existe. No lo está haciendo girar. Esta fuerza de Y está empujando al punto A hacia abajo. No lo está haciendo girar. Entonces no se puede determinar un signo porque no está girando. ¿De acuerdo? Entonces esa ya sabemos que vale 0. Luego tenemos la fuerza Fx. Fx no sabemos su magnitud, pero sabemos que equivale a esto de aquí. Entonces lo pongo. F que multiplica a 4 sobre 5. Esto va multiplicado por una distancia y. ¿Ok? Fx es este de aquí. Está ubicado en este punto. ¿Cuál es la distancia y hacia el punto A? Pues 12 pies. Entonces aquí colocamos 12. El signo. Colocamos la distancia vertical porque es una distancia vertical y. Este es mi punto pivote. La fuerza va hacia acá. Y en sentido de las manecillas del reloj, esto de aquí es negativo. Luego la que sigue, Fy. Fy, pues sabemos que vale F 3 sobre 5. Y una distancia X. El vector F aquí está. ¿Cuál es la distancia X respecto al punto A? Vemos también que Fy está sobre el punto A. Entonces esa distancia vale 0. Es decir, que esto no genera momento. ¿Sí? Vale 0 su momento porque está empujando al punto A, no lo está haciendo girar. ¿Sí? De tal manera que nosotros, si seguimos resolviendo, pues vamos a tener 21.21 por 18, nos da 381.78. Estos son libras por pie, menos 4 por 12 serían 48, sobre 5, F. Y aquí tenemos una ecuación con una incógnita. ¿Qué hago? Pues simplemente la despejo. Está negativo, pasa hacia el otro lado positivo. Está dividiendo, pasa multiplicando. Está multiplicando, pasa dividiendo. De esta manera. Y eso nos da como resultado 39.7 libras. ¿Sí? Que es la fuerza de tensión de todo eso. ¿Sí? ¿Cómo quedan las unidades aquí? Vimos que esto de aquí eran libras por pie. Estos 12 de aquí son pies, perdón. Entonces, estos 48 sobre 5 son pie. Entonces, aquí arriba íbamos a tener
libras por pie, y abajo íbamos a tener pie. Este con este se cancela y van a sobrevivir libras. ¿Sí? Y ese es el resultado, 39.76 libras. Entonces, no sé si haya una pregunta. Aquí quedan varias cosas claras, como les dije. Las componentes, después de tener, si tenemos varios vectores, los de componentes X y componentes Y, esas componentes no se suman entre sí, se dejan ahí, porque se tienen que tratar de manera independiente, porque el momento que generan son separados, son momentos diferentes. ¿Sí? Entonces, ahí queda el primer punto clave. Segundo punto clave, pues lo mismo que vimos en problemas anteriores en la suma de vectores. Si algo no lo tenemos, si no nos dan una magnitud, simplemente se deja indicado, porque lo más probable es que eso lo vamos a buscar, es lo que nos están pidiendo, ¿sí? Y de ahí aplicamos la suma de vectores, perdón, de momentos, ¿sí? Recordando nuevamente, hay fuerzas, hay componentes que no generan momentos. Cuando una fuerza está sobre el punto, sobre el origen, ese no genera momento, ¿de acuerdo? Aquí vemos que esta Y y esta Y no generan momento. Entonces, esas directamente se anulan, se cancelan. ¿Sí? Eh, no sé si tengan alguna pregunta. No sé si tengan alguna pregunta.